Este video tendrá información del capítulo 1115 del manga de One Piece. Aconsejo enormemente pausar aquí si no vas al corriente con la historia del manga. Creo que este es un buen momento para analizar todo lo que sabemos hasta ahora sobre el siglo vacío. Vegapunk sigue soltando bombas de información y aún no piensa detenerse. Al final del día, su mensaje sí está siendo tan increíble como pensábamos, y los del Gorosei no pueden hacer nada al respecto. Teorías como la de Joy Boy siendo el primer pirata, que el mundo tuvo un gran cataclismo en el pasado, y que antes había enormes continentes, han sido confirmadas y aún nos falta saber el nombre del reino antiguo, entre muchas cosas más. Para ordenar las ideas es que a continuación voy a detallar cronológicamente y voy a analizar todos los eventos relacionados al tema del siglo vacío. Empecemos por las armas ancestrales. Es muy posible que estas entidades de destrucción masiva existieran mucho antes de que comenzara el periodo del siglo en blanco. Su apariencia podría haber sido revelada en el mural de la ciudad lunar Birka de la mini historia de Enel, y por lo tanto estamos hablando de un periodo quizá comparable a la fundación de Shandora, hace 1100 años. Esto es importante pues Vegapunk nos dijo que las armas ancestrales fueron responsables del hundimiento del mundo en el pasado. Hace aproximadamente 1000 años, el nivel del mar era 200 metros más bajo de lo que es ahora. Pero luego de eso las cosas empezaron a cambiar. Y presumiblemente esto se debió al uso de las armas ancestrales, como dice Vegapunk en el capítulo más reciente. Esto nos explica dos eventos importantes de la historia de One Piece. Uno es que el ducado Mokomo, el hogar de la raza Mink, se situó a espaldas del elefante Zunisha. Repetidas veces en el arco de Zou nos dijeron que esto sucedió hace aproximadamente 1000 años, es decir, más o menos 100 años antes del siglo vacío. Es probable que eso se debiera a que ya desde ese entonces el mundo había comenzado a hundirse. Aunque la Gran Guerra aún no empezaba, las armas ya se estaban utilizando y sus consecuencias comenzaban a hacerse notar. La segunda pista viene de la tribu Tontata. En el capítulo 726 del manga, el jefe de la tribu nos explica que ellos vivían en cierto lugar, pero tuvieron que salir a otras partes a buscar recursos. Entonces, los humanos comenzaron a cazarlos, casi al punto de la extinción. Fue después que el rey Don Quijote de esa época les ofreció ayudarlos a cambio de trabajo, pero fueron esclavizados en su lugar. Ese fue el periodo más oscuro de la época de los Tontata. Después de eso vino el siglo vacío. Es extremadamente probable que el hogar original de los Tontata haya desaparecido a causa de un aumento del nivel del mar. Tal vez ellos vivían en una isla lejos de las masas continentales en las que vivían los humanos, y por lo tanto, al hundirse su isla, fueron al continente más cercano y de ahí tenemos luego la historia con la familia Don Quijote. Eso nos habla otra vez de que el uso de las armas antiguas se remonta bastante más antes que el siglo vacío. No estoy seguro exactamente cuándo, pero seguramente en estos 100 años previos al siglo vacío, también se fundó el reino antiguo. No tenemos mucha información al respecto, salvo por el hecho de que Joy Boy nació hace 900 años en ese reino, y eso solo puede significar que el reino avanzado tecnológicamente ya existía desde antes que Joy Boy naciera. De otra forma, él no pudo haber sido concebido en ese lugar. Por lo tanto, el periodo de 100 años en blanco se delimita no por la fundación del reino antiguo, sino por el nacimiento de Joy Boy. Hay otro detalle muy importante que aclarar. El capítulo 1115 nos revela que hubo una gran guerra en el pasado que duró 100 años. Y como Vegapunk explícitamente nos dice que terminó hace 800, entonces también sabemos que comenzó hace 900, es decir, aproximadamente el mismo año que nació Joy Boy. Probablemente se debió a que, por un lado, el uso de armas ancestrales hizo que otras civilizaciones comenzaran a odiar a aquellos que poseían tal poder y decidieran rebelarse. Pero más importante, si el uso de esas armas ocasionaba la pérdida de zonas habitables, aquellos que se quedaban sin hogar debieron haber intentado colonizar algunos otros territorios. En un mundo altamente poblado, eso solo podría significar una batalla por los recursos,
Una lucha que se fue agudizando más y más hasta el punto de detonar en un conflicto global. Pero en este momento Joy Boy acababa de nacer y nada tenía que ver con el conflicto, al menos por ahora. Eso significa que este misterioso personaje creció en un ambiente de guerra, en un momento en el que el mundo estaba dividido. Si el reino antiguo era próspero y avanzado, tal vez optaron por cerrar sus fronteras, y quizá ese ambiente es el que orilló a Joy Boy a querer salir y conocer el mundo de afuera sin saber el caos en el que se encontraba. Lo cierto es que no sabemos nada de Joy Boy por ahora, pero es al menos seguro decir que su título de primer pirata debió ganarlo ya bien entrado el periodo del siglo vacío. Si fue como Luffy, entonces pudo haber zarpado aproximadamente a sus 17 años. Al parecer en este punto de la historia la guerra aún no tenía una forma tan definida. Era una época de caos, pero los 20 reinos todavía no se aliaban. Esto lo digo porque Vegapunk dice que esa alianza surgió porque Joy Boy era muy poderoso. Y eso es interesante, pues la alianza surgió entonces no para enfrentar al reino antiguo como tal, sino para combatir a Joy Boy. Pero eso nos lleva a un punto muy importante: el relato de Clover y el de Vegapunk parecen diferir. Me explico. Si vamos al capítulo 395 del manga, notaremos que Clover comentó que 20 reinos se unieron en contra de un enemigo en común, el reino antiguo. En todo momento, Clover habla de una batalla entre naciones, y jamás menciona nada sobre piratas o personas individuales. Con tan solo la información de Clover, es muy claro que lo que quería decirnos es que hubo una batalla entre 20 reinos y el próspero reino antiguo. Y Vegapunk Shaka confirma esta información en el capítulo 1066. Él dice: creo que la historia del siglo vacío es la historia del conflicto entre una alianza de 20 naciones y este reino olvidado y avanzado. Pero en el capítulo 1115, Vegapunk nos dice que la alianza de 20 reinos se creó para combatir a Joy Boy. Eso, a mi parecer, solo puede significar una cosa: combatir a Joy Boy y al reino antiguo es lo mismo. Es especulación solamente, pero yo creo que la información en su conjunto sugiere que Joy Boy era en efecto el rey de ese próspero reino del pasado. En algún punto después de volverse pirata, debió haber terminado siendo coronado. Esto es importante, pues en el presente el título de Roger, y el que todos quienes se embarcan a la gran línea ansían obtener, es el que en japonés se dice Kaizokuo, que solemos traducir al español como Rey de los Piratas, pero cuya traducción más fiel es en realidad la de Rey Pirata. La diferencia está en que Rey Pirata significa un rey de algún país que al mismo tiempo es pirata, más cercano por ejemplo a lo que era Doflamingo, era un rey que es pirata, mientras Rey de los Piratas significa el que reina por encima de todos los otros piratas, lo cual es diferente y es más similar al caso de Barbanega en Hachinosu. Es mi opinión, por tanto, que la alianza de 20 reinos debió haber comenzado después de la coronación de Joy Boy y con la intención de eliminarlo. No creo que él se haya vuelto rey por ambición, ni tampoco creo que eso haya pasado cuando Joy Boy era joven. En mi opinión, primero él conoció el mundo, hizo amigos por todos lados, incluyendo a la princesa Sirena Poseidón, y ya después, tal vez de más viejo, fue cuando se volvió rey. En ese punto es donde la guerra pudo haberse agudizado y estaríamos hablando de un punto de la historia cercano al final del siglo vacío. Es probable que para este momento el mundo ya estuviera parcialmente hundido, pero en la batalla final el cataclismo fue superior a todo lo antes visto. Vegapunk dice en la página final del capítulo 1115 que el hundimiento del mundo, que lo dejó como conocemos ahora, sucedió hace 800 años. Es decir, que aunque quizá hubo activaciones de las armas ancestrales antes, el evento más grave de todos pasó al final de la guerra. Y aquí quiero hacer una observación. Todos hemos comparado la destrucción de Lulusia con Enies Lobby. Un agujero enorme por donde cae el agua constantemente está en ambos sitios. Esto nos ha llevado a todos a creer que esa misma arma se usó en Enies Lobby, y me parece que es bastante lógico. Pero ahora hay un detalle importante que creo que debemos aclarar. En el presente,
no parece que haya muchos agujeros de ese tipo en el mar. Aunque no hemos visitado todo el mundo, en mi opinión, lo que sucede en Enies Lobby y en Lulusia es algo infrecuente. Pero si el mundo se hundió 200 metros, entonces sería de esperar que esparcidos por todo el mar hubiera un montón de agujeros así, ¿no? Bueno, yo creo que no en realidad, por lo siguiente. Un agujero marino que se hizo al comienzo de la guerra, creo que terminaría siendo rellenado eventualmente por agua si es que el nivel del mar sigue subiendo. Si hubo una activación del arma que dejó un hueco cuando el nivel del mar aún estaba mucho más bajo, ese ya no se ve en la superficie del mar actual, sino que ya está oculto bajo el agua. Y eso solo significa que la destrucción de la región que ahora conocemos como Enies Lobby fue uno de los eventos finales en la Guerra de los 100 años en blanco. Tal vez fue la última activación que esa arma tuvo en ese periodo. Otro detalle importante es que Joy Boy sabía que iba a ser derrotado, o más bien sabía que iba a morir. Siempre se nos ha dicho que el reino antiguo fue vencido, y eso parece ser cierto, pero pongo en duda que Joy Boy en sí mismo fuera vencido. Al igual que Roger, y más aún considerando que vivió 100 años, me parece que la edad y las enfermedades fueron las que terminaron con el primer pirata del mundo. Eso es crucial porque Clover nos contó en el capítulo 395 que los Poneglyphs fueron creados pensando en dejar un mensaje para el futuro. Eso es evidencia de que el bando del reino antiguo sabía que iba a perder y tenían que dejar un mensaje que perdurará hacia el futuro. Pero ¿cómo es que alguien como Joy Boy sería así de pesimista pensando que va a perder? Creo que no es por pesimismo, sino por realismo, en donde al final todos seremos huesos, y creo que él sabía que se acercaba a su fin, no con temor ni con rencor, simplemente lo sabía. Así como Roger y Barba Blanca, grandes piratas que al ver que la hora estaba cerca decidieron usar la energía que les quedaba para abrir paso a una nueva era, me parece que Joy Boy hizo a lo mismo, aceptó su mortalidad, y es por eso que la derrota de Joy Boy se veía venir, y es por eso que el reino antiguo comenzó la construcción de los Poneglyphs, porque sabían que la batalla iba a tener que postergarse hacia el futuro y que la voluntad de Joy Boy debía ser heredada. Y Vegapunk nos confirma al final del capítulo, nos dice que las armas ancestrales aún existen y que la gran guerra del siglo vacío continúa hasta nuestros días. Por el momento, termino este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todos tus comentarios y teorías con respecto al tema y suscríbete al canal si no lo has hecho. Ya veremos qué más cosas increíbles nos cuenta Vegapunk la próxima semana en el capítulo 1116. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván TRC12, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojocor25, Chofócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, Gon Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sal, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enríquez 333, Jonathan Javier Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane y Osmani Mata. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.